De verdad que para nosotros es muy positivo. Después de la aprobación del último proyecto de ley y después de la aprobación de varias medidas en el Consejo Nacional de Crédito, presentarles todo este paquete muy en función del apoyo dentro del sector agropecuario y piscícola, muy en función del pequeño y mediano agricultor. Muchas de estas medidas pues no solamente han sido movidas por el interés del gobierno a apoyar al pequeño y mediano agricultor, también varias de ellas son respuestas a los compromisos adquiridos en las mesas de negociación el año anterior. De modo que se ha estructurado todo un paquete de decisiones que impacta el crédito, que impacta las posibilidades de crédito para pequeños agricultores, que impacta el costo de los insumos, que impacta la oportunidad que tienen los agricultores para adquirir insumos con una financiación a través de factoring que esté de acuerdo a la financiación del mercado y que no se sometan a financiaciones de especulación que agravan los costos de los agricultores precisamente cuando están adquiriendo este tipo de productos. Entonces, por ejemplo, dentro de las leyes para el fortalecimiento del financiamiento agropecuario, pues tenemos la ley 1694 del año pasado, tenemos la ley 134C, 140S aprobada el 18 de junio del 2014, tenemos además medidas de ajuste y flexibilización del crédito, tenemos nuevos instrumentos financieros dentro del microcrédito y factoring, una de fortalecimiento del microcrédito y otra de introducción del factoring, tomadas en junio de este año. Tenemos medidas de flexibilización para facilitar el pago de obligaciones financieras, mantenimiento del monto de líneas especiales de crédito, muy positivamente la adquisición de insumos, la apertura de líneas de normalización para créditos no registrados ante Finagro, líneas de crédito de agroinsumos con un ICR además especial para pequeños, medianos y grandes agricultores, la línea de crédito para agricultura familiar que se va a implementar ya en las próximas semanas, un apoyo a la inversión rural a través de las modificaciones del incentivo a la capitalización rural y estrategias para asegurar la solvencia de Finagro, pues una entidad de segundo piso que ha venido no solamente creciendo de forma importante, sino fortaleciéndose para brindar mejores servicios con mayor amplitud y con mayor flexibilidad al sector agropecuario, un nuevo modelo para el FAC, para el Fondo Agropecuario de Garantías, y una profundización del seguro agropecuario que complementa además las medidas que sobre el FAC en ese sentido se han tomado. Yo le voy a pedir al doctor Luis Eduardo Gómez, presidente de Finagro, que profundicemos sobre estas medidas que hemos tomado desde finales del año anterior, que conforman un paquete muy importante para el sector. De alguna manera observa uno cómo el crecimiento de este sector, que se ha expresado en el crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos trimestres, pues precisamente va acompañado
de estas medidas que también ha aprovechado mucho el sector financiero y que han permitido que a través del crédito y a través de estas oportunidades la agricultura colombiana poco a poco vaya fortaleciéndose y vaya teniendo dentro de la estructura del Producto Interno Bruto del país el lugar que no solamente le corresponde, sino el anuncio de que con estas medidas, el trabajo que estamos haciendo a través de banca de inversión con 6 cadenas del sector agro y una en el sector pecuario, y adicionalmente el trabajo que estamos haciendo en el Diamante del Caribe y los Santanderes, colocarán definitivamente a este sector por ahora en lugar de preeminencia, seguramente después del sector minero energético, pero que será el sector agropecuario y piscícola un sector que jalone el desarrollo, que permanezca desde el punto de vista del crecimiento en unos niveles supremamente importantes, como ya lo estamos viendo, por encima del 6%, y que le dé la seguridad al país que dentro de un proceso de posconflicto, el sector que más va a aprovechar el crecimiento de estas medidas y que va a contribuir a la eliminación de la pobreza extrema será el sector agropecuario y piscícola. Los postulados básicos que ha señalado la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que es el ente rector de la política crediticia del sector, es que el crédito a los productores del campo sea suficiente, que sea oportuno y que la amortización tanto de capital como de intereses sea en consonancia, de acuerdo a los flujos del negocio agropecuario. En desarrollo precisamente de esos postulados se han establecido, se han modificado, se han adaptado una serie de medidas que van desde leyes hasta decisiones de la Junta Directiva de Finagro, de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y otras modificaciones de tipo procedimental, pero siempre con el gran objetivo de dar un acompañamiento integral, como ha sido la directriz del Gobierno Nacional y en particular de este Ministerio de Agricultura, de darle una solidez importante a los proyectos. El proyecto más seguro para todos, para el sistema financiero, para los mismos productores, para el Gobierno Nacional, es aquel que es viable, es el proyecto que, teniendo todas las posibilidades desde el punto de vista técnico, financiero y ambiental, también tiene una mitigación del riesgo, como son las coberturas cambiarias o como es el seguro agropecuario. Así pues que la visión del financiamiento ha sido integral y lo que busca es darle no solamente sostenibilidad, sino gran proyección y gran desarrollo al sector rural. Para resaltar dentro de esas medidas la importancia del proyecto de ley 134C de Cámara del 2013, que acaba de ser aprobado el 18 de junio, que tiene unos elementos muy importantes dentro de lo que es el flujo del crédito a los productores. El primero es la creación del Fondo de Microfinanzas. ¿Esto qué permite? Permite que aquellos productores que tradicionalmente no han tenido acceso porque no tienen las posibilidades de entrar al sistema financiero tradicional, lo va a poder hacer a través de los organismos especializados, de cooperativas, por créditos de menor tamaño. Finagro ha logrado otorgar más de 75.000 créditos por cerca de 150.000 millones a un promedio del orden de 2 millones de pesos. También en la ley se permite que se haga más énfasis en el financiamiento de proyectos agropecuarios y de proyectos con valor agregado. Se han tomado decisiones con respecto al FAC en esta ley. El Fondo Agropecuario de Garantías, recordemos, es un mecanismo extraordinario que facilita el acceso al crédito. Normalmente, la verdad es que las
las actividades al sol y al agua tienen más riesgo, más vulnerabilidad. Entonces, el mismo gobierno ha previsto que el Fondo Agropecuario de Garantías esté respaldando a los productores para que se les facilite el acceso al crédito. También se han tomado medidas en esta ley tendientes a ampliar el objeto del Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria, mediante la inclusión de una causal adicional para la compra de cartera, como es la caída severa y sostenida en los precios de los productos. Igualmente se fortalece a Finagro como institución financiera de segundo piso, ya lo decía el señor ministro. Hay una capitalización planteada de 800.000 millones por parte del Gobierno Nacional en Finagro, por parte de los accionistas privados. Ya el Ministerio de Agricultura tiene una partida para este mes de 130.000 millones de pesos y así se seguirá para llegar a un total de 800.000 millones entre el 2014 y el año 2015. También se fortalece en esta ley a Corpoica como la entidad de investigación, de transferencia de tecnología, el cual es un gran salto. No puede haber competitividad si no tenemos una gran fortaleza en la parte de investigación y de transferencia de tecnología. Esa posibilidad se logró en la ley o en el proyecto de ley que está pendiente de ser sancionado, 134C de Cámara del 2013. También vale la pena señalar dentro de las decisiones más importantes el fortalecimiento del Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria. Ya en la ley 1694 del año 2013 se había aprobado un artículo que permitía la prórroga hasta el 31 de diciembre del 2014, las deudas del PRAN de años anteriores y del FONSA de años anteriores. En la ley 16, en la nueva ley, en la ley 134, se corre hasta el 30 de junio del año 2015. Es un nuevo alivio para los productores. Van a tener la posibilidad de buscar fuentes de financiamiento alternativas, complementarias, para recibir los beneficios que otorga esta ley. Asimismo, se adiciona la causal, como lo señalaba, de caída severa y sostenida de los precios, que adicionalmente a los problemas climatológicos, a los problemas de plagas y enfermedades y a los problemas de orden público, le imposibilitaban al productor tener los ingresos suficientes para atender sus obligaciones en los términos en que ella fue planeada inicialmente con el sistema financiero. Decía ahora lo del nuevo modelo del Fondo Agropecuario de Garantías. Hay un nuevo modelo de gestión. Hoy el FAC tiene alrededor de 800.000 garantías por cerca de 4 billones de pesos. ¿Y qué se ha hecho? Se ha buscado garantizar su sostenibilidad. El FAC en un 97% va orientado al pequeño productor para respaldarlo. Con base en las decisiones que se han tomado, ese FAC se va a sostener, el Ministerio va a aportar recursos para capitalizarlo, para mantener unas tarifas en condiciones muy favorables para el pequeño productor. Escasamente se cobra el 1,5%. El Ministerio está complementando los gastos adicionales y ha asignado un presupuesto para este año de 36.000 millones de pesos. Es decir, los pequeños productores han sido a lo largo de toda esta normatividad privilegiados para no solamente tener la disponibilidad de los recursos, sino para facilitarle el acceso, para apoyarlos, para garantizarlos. Y pues quiero resaltar también la capacidad de innovación que ha tenido el sistema de financiamiento agropecuario de la mano de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Y es precisamente una línea especial para la agricultura familiar. Los pequeños productores, que son aquellos que tienen unos activos totales hasta 145 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son alrededor de 90 millones de pesos, y por los créditos hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para todas las actividades del sector rural productivo, van a tener línea de crédito al DTF+1.
Este es el mejor crédito de fomento que se puede encontrar en el mercado. Esto es mucho menos del 0,5% mensual. Esto se logra gracias a los recursos que ha destinado el Ministerio, no solamente para esa línea de crédito, sino también para atender a los que nunca han accedido al crédito del sector agropecuario. Y se va a estimular no solamente al productor, sino también a los intermediarios financieros, para que aquellos créditos hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el intermediario financiero reciba un margen del 6% para que eso nos permita llegarle a todos los productores que han tenido cerradas las puertas hasta hoy. El fortalecimiento del microcrédito se ha señalado en los diferentes estudios de la necesaria complementariedad a las actividades productivas. Así que los 55.000 millones que va a destinar el Ministerio de Agricultura para ese fondo de microfinanzas a través de diferentes intermediarios financieros o de diferentes actores financieros adicional a la banca tradicional, pues va a permitir una capilaridad y una profundización del crédito de nunca antes visto para el sector rural en Colombia. Otro aspecto importante y otra novedad es la línea del factoring. Se acaba de incorporar por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario el factoring agropecuario. ¿Qué quiere decir ello? Que el productor que ha vendido su producción, que ha prestado sus servicios al sector, puede acudir con esa factura al sistema financiero y recibe liquidez inmediata. No tiene que esperar a que se venza esa factura, no tiene que acudir a medios que son sumamente onerosos, sino que de una manera ágil, sin necesidad de un proyecto productivo ni planificación, únicamente con la factura que muestra que prestó sus servicios o que vendió sus productos, con eso puede obtener liquidez en el sistema financiero. Adicionalmente, se estableció una línea de crédito por 500.000 millones de pesos. ¿Qué busca? Busca que aquellos productores que hayan recibido recursos por líneas ordinarias puedan volverlas crédito de fomento en condiciones Finagro, con amplios plazos, con la posibilidad de programar su amortización de acuerdo a los flujos del negocio. Esta línea pues permite un alivio muy importante para quienes habían obtenido financiamiento en condiciones muy onerosas y a corto plazo. Quiero señalar que realmente ha habido una transformación del sistema de financiamiento, que ha habido una capacidad de adaptación, de innovación y de la formulación de unas respuestas oportunas, apropiadas y suficientes para garantizar que el sector se siga financiando y que siga aportando para el crecimiento económico del sector rural y para la paz de Colombia. Si nosotros analizamos en el campo qué es agricultura familiar campesina, pues son la mayoría de actividades que allí se realizan. En ese sentido, nosotros la unidad que ha estado encargada de los proyectos asociativos de mujer rural, de joven rural, será la que estará arropando este ejercicio de agricultura familiar campesina, que no solamente se va a circunscribir al crédito, que también se va a circunscribir a otra serie de actividades y fundamentalmente las comerciales, para garantizarle al pequeño agricultor o a la agricultura familiar que va a ser compensado con el mejor precio, porque además se va a estimular la construcción de una serie de centros de acopio cerca a los sitios de producción, para que no solamente ahí se acopie la producción, también se empaque y llegue esta a los centros de o de exportación con la mejor calidad posible. Pero ministro, la unidad agrícola familiar varía de región a región, no es lo mismo una unidad agrícola familiar en Boyacá que una en el Caquetá, ¿cierto?
Así es. El banco, en el momento de tener en cuenta el estudio del crédito, ¿en qué se basa? ¿En la cantidad de hectáreas de esa unidad agrícola familiar o de la capacidad de la persona que hace la solicitud de crédito? ¿Cómo se va a evaluar eso y sobre todo a cuánto le apuestan ustedes de una manera concreta? El doctor Luis Eduardo Gómez planteó que va a haber un límite por familia, pero si el proyecto es asociativo de 20 familias o de 50 familias o de 70 familias, pues la evaluación que se va a hacer del proyecto va a ser muy diferente. Y la garantía… Ya no es familiar, sino sería un proyecto asociativo. Asociativo familiar, es que el gran centro de la agricultura familiar va a ser la asociatividad. Y dependiendo del tamaño del proyecto, pues van a ser los requerimientos del sector financiero. Pero el requerimiento fundamental está en función de la garantía de venta de la producción. Si nosotros vamos a considerar los sistemas tradicionales de garantía, pues estaríamos sometiendo al pequeño agricultor a unas evaluaciones que él no va a poder resistir y por lo tanto no va a poder tener acceso al crédito. En ese sentido, también como lo hemos explicado, los distintos instrumentos como el FAC, por ejemplo, se han adecuado, como el seguro agrícola, se han adecuado para que se pueda acceder a estos créditos con una garantía dispersa que permita que esta agricultura familiar pueda llegar y pueda tener acceso a estos créditos. La tasa, por ejemplo, será una tasa, como lo dijo el doctor Gómez, DTF más 1, y adicionalmente las características del crédito pues van a responder a una reglamentación que se tiene sobre estos créditos. Al principio no van a ser todos los departamentos del país incluidos, sino precisamente los que más requieren apoyo por parte de este instrumento para que disminuyamos en estas regiones del país la pobreza extrema de una manera mucho más radical y mucho más rápida.